Bienvenidos a mi programa En tu propia piel. Soy Nachi Duque. En este espacio encontrarás en cada uno de los episodios compartidos temas relacionados con el desarrollo y el crecimiento personal. Te invito a que te permitas escucharlos y disfrutarlos desde aquí, desde Radio Global Coach and PNL. Y no olvides que solos podemos llegar a las metas, pero si lo hacemos acompañados, el camino se hará más ligero y mucho más reconfortable. Bienvenidos a este programa, al segundo programa de esta temporada. Si os gustó el anterior, pues este os va a encantar muchísimo más. El título, La magia de la vulnerabilidad. Para que me vayáis conociendo, es una de mis palabras favoritas. Iréis descubriendo que hay más, ¿vale? Pero esta me flipa porque a través de esta palabra conecté con mi esencia, conecté con mis verdaderas necesidades y con mi propósito de vida. Así que para mí tiene un valor incalculable y una fuerza que no, bueno, la vais a conocer. O sea, iba a decir que no os imagináis, pero sí os la vais a imaginar porque os lo voy a explicar. Bienvenidos a La magia de la vulnerabilidad en nuestro programa de En tu propia piel. Recuerda que este programa no es solo mío, este programa es nuestro. El propósito de este programa es crecer y aprender todos juntos. Sabéis que estoy abierta a feedback, a preguntas y a inquietudes, tanto en mis redes personales, en mis correos, como en los canales y en las redes de la radio. Los tenéis, apuntaros, quedaros con ellos y os lo digo totalmente de corazón, porque esto es retroalimentación, esto es bidireccional. Siempre funcionan así las cosas, se da y se recibe. Es el ciclo, es el juego de la vida. Bueno, dicho esto, voy a recordar lo que recordé en el anterior programa y recordaré en todos los otros. Esto que vais a escuchar en estos programas viene desde mi experiencia profesional, desde mi experiencia, desde mis herramientas y mis recursos, también de mi vida, de mi experiencia de vida, de la experiencia con mis clientes, mis procesos y también mi humilde opinión, ¿ok? Hay cosas que vienen documentadas porque vienen en libros, porque las he estudiado y me he formado en ellas, y hay otras cosas que la única documentación que existe es mi propio criterio, mi propio pensamiento o mi propia experiencia de vida. Dicho esto, recordar que esto no sustituye ningún tipo de terapia, que el único propósito que tiene es aportar valor, herramientas, perlitas, clic mentales, despertar curiosidad en vosotros. Decir, ostras, pues a lo mejor yo pensaba que esto iba fenomenal y no va tan bien. O, ostras, pues esto va estupendamente. Pensaba que lo estaba haciendo mal y lo estoy haciendo genial, que también puede ser. Y vuelvo y digo, ojalá sea la segunda, porque quiere decir que todo este trabajo de desarrollo personal y de enfoque integral, pues está dando resultados y frutos en muchas personas. Bueno, después de esta pequeña introducción, ¿por qué escogí el título de La magia de la vulnerabilidad? Bueno, pues la vulnerabilidad para mí es un superpoder. ¿Existe un listado de superpoderes? Pues la vulnerabilidad aparece en ese listado. Realmente para mostrarnos y ser vulnerables se requiere muchísimo valor, muchísimo coraje. No es tan sencillo. Lastimosamente la palabra vulnerabilidad está un poco estigmatizada socialmente porque siempre se ha trabajado en unos contextos donde siempre suele haber mucho dolor y sufrimiento. El contexto en el que yo trabajo la palabra vulnerabilidad no tiene nada que ver con ese contexto. Yo trabajo la palabra vulnerabilidad como un recurso, como una herramienta de vida. Me repito, y no me cansaré de decirlo, como un superpoder.
¿Por qué soy tan cansina? ¿Por qué repito tanto que un superpoder? Te lo voy a explicar. Un ser humano solo puede permitirse mostrarse y ser vulnerable cuando sabe quién es, qué quiere y hacia dónde va. ¿Qué quiero decirte con esto? Que cualquiera no se muestra al mundo vulnerable. Cualquiera no sabe ser vulnerable. Porque hay que tener confianza, seguridad, amor propio, coraje para poder serlo. Así que cuando la persona integra todo esto en su vida, puede coger su superpoder, como el martillo de Thor, y decir, me muestro al mundo como soy, vulnerable. Me desnudo y no me da miedo enseñar mis luces y mis sombras, no me da miedo preguntar porque no sé, no me da miedo pedir ayuda porque no puedo con todo, no me da miedo parar un poco porque necesito recargarme. De eso se trata la vulnerabilidad que te hablo hoy, de permitirme, de estar conectado, conectada conmigo, saber qué tengo, qué quiero, qué necesito y también qué no quiero y qué me sobra en la vida. Cuando yo estoy conectada con esto, no tengo miedo ni a sentir, ni a hacer, ni a hacer. Ojo, he dicho hacer, pronuncio la C para que me diferenciéis. Me cuesta, ¿eh? Llevo muchos años en España, pero se me salen muchas S. Me lo perdonáis. Hacer y ser, ¿vale? Que no es lo mismo. Así que yo te pregunto, ¿tú te atreverías a ser vulnerable? ¿O ya te muestras vulnerable al mundo? ¿Tienes forjada esa confianza, esa seguridad, esa identidad que vas por el mundo sin hacer daño, pero con transparencia? Yo soy así, llego hasta aquí y de aquí para allí necesito ayuda, ¿vale? Porque no soy una máquina y no soy perfecta. Porque yo, al igual que el resto, requerimos apoyo, acompañamiento. Necesitamos de alguna manera que nos sostengan. Y no porque seamos incapaces de velar por nosotros mismos, no. Porque es que somos sociales y somos humanos. Necesitamos de otros para podernos sentir completos y somos humanos y somos imperfectos. Aunque queramos tener todo controlado, queramos tener todo como si fuera una hoja de Excel, la vida no es una hoja de Excel. Hay cosas que sí pueden tener un horario y pueden tener una estructura, pero hay otras cosas que se salen. Porque entonces, si tu vida es una hoja de Excel, no estás viviendo, estás copiando. Eres una estructura creada por otros y no estás siendo tú. No estás viviendo en tu esencia. No estás conectado con tus necesidades. No estás en presencia ni en propósito. ¿Ves por qué es tan importante la vulnerabilidad? Cuando yo tengo clara mi identidad, cuando yo sé que me da miedo, cuando yo sé cuáles son mis límites, cuando yo sé que si paso por ahí me caigo, cuando yo sé que si toco esto no me va a gustar, cuando yo sé que si me comporto de cierta manera o si trato a tal persona de cierta forma, me va a responder de esta otra y me va a doler, cuando yo me conozco, no tengo miedo de ir por el mundo tal y como soy, sin la máscara, sin la armadura, sin todas esas cargas que no me corresponden. Soy yo, auténtica, genuina, capaz, humana, imperfecta. Eso es ser vulnerable. Se requieren 3 cosillas para poder ser vulnerable o mostrarse vulnerable. Primero, cambiar el concepto que tenías de vulnerabilidad
por el nuevo que te he traído hoy, ¿no? Reconstruir ese concepto antiguo, crear nuevas conexiones neurológicas y decir, este concepto no funciona, ahora en su lugar pongo este. Segundo, trabajar mi autoestima, mi autoconcepto, mi amor propio, conocerme mejor que a nada en el mundo, saber qué sí, qué no, qué me aporta, qué me resta, saber mis miedos, mis capacidades, mis habilidades y mis flaquezas. Hay que conocerlo todo y darles la misma importancia. Ojo, no centrarme solo en lo malo, pero tampoco centrarme solo en lo bueno. Ambas cosas requieren la misma importancia, requieren el espacio necesario en tu vida, porque ambas te van a ayudar a mejorar tu desarrollo, a mejorar tus habilidades, tus capacidades y acercarte al siguiente nivel. Entonces, lo que no funciona, lo cambias. Lo que consideras una debilidad, pues la trabajas, la potencias, haces que esa debilidad no sea tan debilidad. Buscas ayuda o miras si puedes sustituirla por otra. Eso también se puede hacer. Hay muchas debilidades o hay muchos puntos a mejorar en nuestra vida que a veces intentamos mejorar y nos empeñamos y no se puede mejorar porque no hay más. Nos empeñamos y nos empeñamos, pues ¿qué hay que hacer? Vale, pues contigo no tengo nada que hacer, no pasa nada. Pongo otra nueva habilidad que me ayude a llevar de mejor manera esta que no se me da bien, me hago amiga de esa que se me hace casi imposible desde otra nueva y me lo hago fácil. Quizás te suena un poco complicado esto que te digo, un poco raro, un poco te lo explicaré en otros programas, ¿no? Existen muchos métodos para sustituir pensamientos, creencias y muchas maneras de sustituir hábitos o sustituir herramientas que no funcionan. De verdad que es sencillo, pero hay que tener la base y el conocimiento para poderlo hacer. Así que, hecho este paréntesis, continuamos. Igualmente, le damos la importancia a nuestras habilidades, a nuestras fortalezas. Evidentemente, tenemos que tirar de ahí, tenemos que sujetarnos a ellas, porque es lo que nos alimenta esa seguridad, lo que potencia nuestro valor y es genial, porque nos hace sentir pues espléndidamente. Pero recuerda, lo que hay que mejorar y trabajar y lo que se nos da genial viene en el mismo pack, no se separan. Hay que hacerse amigo de ambas y trabajar ambas en igual medida para así poder ser un ser totalmente completo y en equilibrio. Porque si nos vamos solo para un lado de la balanza, el otro va a empezar a cojear. Y entonces lo que antes era así de pequeño, de repente se va a hacer una bola enorme, que quizás el poder mejorarlo, trabajarlo o cambiarlo va a ser muchísimo más complicado. Me enrollo. Bueno, retomando la vulnerabilidad, ¿no? El concepto como tal. Te voy a leer, cómo no, mi libro de vulnerabilidad vuelve por aquí, la contraportada. Porque creo que tiene un mensaje muy bonito, por eso está ahí en la contraportada. Y si tú no has leído el libro, pues quiero compartirte contigo esto y que reflexiones, que le des una vuelta a lo que vayas a escuchar y espero que conectes con ello. Creer en ti tanto que no te dé miedo mostrarte al mundo tal y como eres. Cuando llegamos a comprender la importancia de hacernos responsables de nosotros mismos, sin buscar culpables fuera, sin llenar el vacío interior con cosas superfluas, con momentos y sensaciones instantáneas, pretendiendo engañar las necesidades reales y profundas del ser con pequeños chispazos de felicidad, cuando tomamos conciencia de que hay cosas, situaciones y estados que solo dependen de nosotros, de enfrentarnos a nuestra propia esencia, a nuestras raíces, a nuestras cargas, nuestros miedos, cuando entendemos de dónde venimos y para qué, empezamos a ver la vida con claridad, a encajar las piezas del puzzle y lo más importante, a completarnos a nosotros mismos. Y entonces, justo ahí,
En ese momento, cuando te comprendes a ti y a todos los que estuvieron antes que tú, es cuando empiezas a sanar, a perdonar y a soltar. Es cuando empiezas el viaje de tu vida. Un viaje donde el protagonista eres tú. Un viaje de amor y respeto. Un viaje donde puedes verte en toda tu magnitud y decidir hasta dónde alzas el vuelo, porque ya estás preparado para creer en ti y mostrarte al mundo tal y como eres, vulnerable y genuino. Espero que esta lectura te conecte con algo, te deje algún mensaje. Pero la conclusión de todo esto es que solo cuando te conoces, cuando eres capaz de ser tú en tu plena esencia, cuando te muestras, cuando te permites, cuando te aceptas, cuando sueltas lo que no es tuyo y no te corresponde, cuando te amas tanto que lo único que buscas es hacerte este viaje ligero y feliz, entonces solo ahí es cuando empiezas a vibrar en vulnerabilidad, porque la vulnerabilidad es aceptación, respeto, humildad y amor. No hay más. No existe una pócima mágica, no existe una pastilla roja o azul para poder mostrarte al mundo, para poder vivir en esencia. Solo eso. Conectar contigo, vibrar en amor, ser humilde. Tener coraje. Porque el coraje, queridos oyentes, es otro superpoder. Hoy os voy a desvelar 2 superpoderes más de mi lista, de esa que os dije en el primer programa. La vulnerabilidad es un superpoder. El coraje es otro gran superpoder. Y la humildad es la hostia. Es otro superpoder. La humildad la vamos a dejar para otro programa. Pero lo que sí os voy a decir hoy del coraje es que te tienes que hacer amigo o amiga de él. Porque cogiéndolo bien de la mano te va a llevar muy lejos. Porque aferrándote bien de su brazo vas a afrontar tus miedos, vas a alcanzar tus objetivos, tus sueños, tu propósito, lo que tengas en esa cabecita. Pero tienes que hacerte amiga, amigo de él. Coraje, porque coraje es tener miedo e incertidumbre. Sí, tener coraje es tener miedo e incertidumbre y tomar acción a pesar de ello. Sostenerte. Eso es el coraje. Así que apunta en esa lista próximas herramientas de vida. Vulnerabilidad y coraje. ¿Qué más te puedo decir de la vulnerabilidad? Estoy enamorada de ella. Te voy a contar un secreto, ya para terminar. La vulnerabilidad vino a mí en un momento de mi vida bastante complicado. No te voy a contar toda mi vida ni toda mi historia, porque entonces media hora no nos va a dar, que ya son casi 40 y tantos años, ¿eh? Pero
Bueno, 40, tampoco tantos, me he pasado. Era un momento muy confuso en mi vida, estaba atravesando dramas, ¿no? Personales, estos de que estás desconectado y no te encuentras, que te pasan cosas y no comprendes, que de repente te pierdes, que tu vida era perfecta y maravillosa y de repente miras así, para un lado, para otro y dices, ¿pero qué ha pasado? ¿Dónde está eso tan maravilloso que tenía o que creía tener y de repente no lo veo igual? Pues en ese momento llegó la vulnerabilidad, buscando herramientas, porque llegó un momento de desesperación interna, que no sabía qué pasaba con mi vida, que sentía que de repente había entrado en un infierno sin darme cuenta. Y buscando todas estas herramientas de vida empecé a formarme, a investigar y en un TFM, en un proyecto de fin de máster, es un trabajo de fin de máster, pues dándole vueltas, ¿no? ¿Qué había impactado más en mi vida? ¿O qué fue lo que yo necesité, ¿no? Para conectar con ciertas cosas de mi vida? Pues encontré la vulnerabilidad. Para mí fue una gran herramienta, por eso os digo que yo la trabajo como una herramienta porque yo la experimenté como tal. Me costó muchísimo porque yo fui educada, criada en un contexto donde tenía que ser la hija perfecta, la mayor, ¿no? Tenía que haber sido chico, fui chica, pues tenía que llenar las expectativas como fuera, ¿no? Que siempre estuvieran orgullosos de mí. No daba problema, la hermana perfecta, la estudiante perfecta, luego era la amiga perfecta, la trabajadora perfecta, la esposa perfecta, la madre perfecta, un montón de cosas que agotaron y me rompieron. Yo estaba convencida que lo estaba haciendo muy bien. Yo estaba segura que, vamos, lo estaba haciendo genial. Pero cuando rompí y no sabía el por qué y empecé a buscar herramientas, recursos y ayudas, fui a profesionales, fui a muchas cosas, pero nada me sirvió porque es que no era lo que yo buscaba. Cuando empecé a formarme y a estudiar y yo solita empecé a darme cuenta de cosas, dije, ostras, mi problemita es que he estado siempre dando hacia afuera, mi problemita había sido de que estaba siempre llenando expectativas ajenas y me había desconectado de mi esencia, me había desconectado de mí, me había desconectado de mis propias necesidades, de mis propios sentimientos, de mis emociones. Las había apartado, las había aislado, las había camuflado para seguir en esa perfección, en esa falsa perfección. Entonces, cuando encontré la vulnerabilidad, me di cuenta que está bien permitirme, que está bien parar, que está bien sentirme cansada, que está bien ser imperfecta, que está bien no cumplir las expectativas de otro, que lo único que importa es llenar mis propias expectativas, que lo único que importa es serme fiel y honesta a mí misma, que lo único que importa es conectar con lo que realmente pienso, deseo y anhelo. Entonces, cuando volví a reconectar conmigo, con mi esencia, con mis sueños, con mi alegría, cuando mi vida empezó a tomar orden de nuevo, sentido, un nuevo sentido, porque no dejé mi antigua vida, continué con mi vida, pero cogió orden, estructura. Cada cosa y cada persona cogió su lugar y yo cogí el mío. Tomé lo que me pertenecía, y empecé a hacer uso de ello. Así que por eso os digo que no subestiméis el poder de la vulnerabilidad, porque lo tiene, es muy grande. Solo tenéis que permitiros vibrar en vulnerabilidad y solo tenéis que permitiros ir hacia adentro, ¿vale? Conocer qué es lo que estáis callando, qué es lo que estáis escondiendo, qué es lo que no os estáis permitiendo, el por qué y el para qué. ¿Cuál es el propósito de eso? ¿De dónde viene? En mi caso, venía por mi contexto, por mi educación, por mi cultura, porque lo modelé y lo aprendí y creía que estaba bien. Y cuando me di cuenta que es que eso no me hacía feliz,
que simplemente estaba modelando un patrón de los que estuvieron antes que yo, que a ellos les funcionó y fueron felices, pero a mí me estaba causando infelicidad. Entonces fue cuando tomé conciencia y tomé acción. Porque lo importante de todo esto que os estoy compartiendo aquí no es que os quedéis con la información, con la teoría y digáis, pues sí, interesante. No. Tomar conciencia y tomar acción. Porque la conciencia sin la acción, de nada vale. Es como quien se lee un libro pero lo guarda. ¿De qué ha servido? De nada, porque si no lo ha aplicado en su vida, se puede leer 1000 libros. Si no toma acción, su vida no va a cambiar. Dicho esto, os invito a dejar de sufrir por gusto y empezar a enseñaros al mundo para poder vibrar en amor, en coherencia y en humildad. Voy a terminar con una frasecita, ya sabéis que las amo. La frasecita, los cuentos, bueno, ya saldrá alguno de estos por aquí. Para terminar, dice, cuando incorporamos la vulnerabilidad en nuestras vidas, dejamos de gritar al mundo y empezamos a escucharnos a nosotros mismos. Te dejo una razón más para poner en práctica la vulnerabilidad en tu vida. Hasta el próximo programa. Un beso. Os amo. Y aquí finaliza el capítulo de En tu propia piel. Os espero el próximo jueves en nuestra cita especial, aquí en este espacio de Radio Global Coach en PNL. ¿Recuerdas que no tienes que caminar el camino solo ni sola, que juntos se hace mucho más corto, mucho más divertido y más reconfortable? Hasta la próxima.